Muy buenas tardes a todos, hermanos. Bienvenidos una vez más. Quisiera que oráramos para poner en las manos de nuestro Dios este tiempo de consideración de su palabra. Bendito seas, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu paciencia para con nosotros, por la bondad y el buen trato, Señor, la ternura que tú tienes para cada uno de tus hijos. Gracias porque lo vemos en cada situación en nuestra vida diariamente. Gracias también por tu palabra, porque nos fue presentada hace años a algunos de nosotros y por pura gracia tú nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir. Nos has dado vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, sin merecer ninguno de tus beneficios, por tu grande misericordia nos has hecho renacer para una esperanza viva. Y ahora queremos rogarte que abras nuestro corazón y podamos poner atención a tu palabra, lo que tú nos dices, sí, para tener en cuenta tu voluntad y obedecer tu voluntad, pero también, Señor, para gozarnos y no dejar de agradecerte por todas las cosas con las que tú nos colmas y nos has bendecido grandemente. Que nuestro gozo seas tú, que nuestro gozo sea en ti, Señor. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Estamos completos en Cristo. Cuando dice que estamos completos en Él, está diciendo rebosante. No nos falta nada. En Cristo Jesús tenemos todo, hermanos. Él sacia nuestra vida. Él sacia nuestra vida de manera generosa. Hemos invertido un par de predicaciones en días pasados para considerar la gran verdad de que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Y hoy vamos a continuar con la carta a los Colosenses en el capítulo 2 para considerar otra gran verdad, que nosotros estamos completos en Él. Y la verdad que ante esta realidad, yo creo que lo que resulta en nuestro corazón es agradecimiento y gozo por solamente pensar que el Creador del universo tuvo a bien fijarse en nosotros y rescatarnos. ¿Quiénes somos, hermanos, para que el Señor haya puesto su mirada en nosotros y nos haya querido rescatar y nos haya querido invitar a formar parte de su cuerpo, que es la iglesia, a formar parte de su pueblo, de su familia? Si nos ponemos a considerar esto, no debería de resultar más que maravilla, asombrarnos de lo que Dios quiso hacer por pura gracia. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió en Cristo. Y como hemos visto hasta ahora en esta carta, tenemos esperanza, una esperanza guardada en los cielos. Hemos sido hechos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas. Hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido perdón de pecados en Cristo Jesús. Hemos sido reconciliados con Dios. Ya no hay enemistad, hay paz entre nosotros y Dios por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz por Él y tenemos acceso pleno también, dice Colosenses, a todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque ¿dónde están todos esos tesoros? Están en Cristo. Están en Cristo. Y nosotros estamos en Cristo, y dice la Escritura, estamos completos en Él, teniendo todo esto y más que consideraremos en unos momentos. Colosenses 2, del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando revisamos esta advertencia de Pablo de no ser engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas, no sé si recuerden, yo hice una paráfrasis, propuse una paráfrasis de esto, que dice más o menos así: mirad que nadie los esté llevando cautivos como botín de guerra mediante filosofías engañosas que están basadas en tradiciones de los hombres y en asuntos elementales del mundo, en lugar de estar siendo cautivados por Cristo Jesús y su doctrina. El creyente, el Hijo de Dios, el que por fe ha creído el Evangelio, debiera estar gozándose, deleitándose, regocijándose, empapándose de la doctrina y la persona de Cristo, contemplando al Señor, contemplando su belleza, su carácter, la obra que hace y hará a nuestro favor. Y como resultado, nuestro corazón se va a llenar de gozo, hermanos, al contemplar a nuestro Señor en esas áreas, en esos aspectos. Y podremos adorarle, y podremos testificar de Él, podremos invitar a otros a conocer a nuestro Salvador. Todas estas cosas apuntan a eso. Entonces, ¿por qué oír filosofías que prometen alcanzar una estatura espiritual altísima cuando estamos en Cristo? Y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No tiene sentido buscar en otro lado. No hay necesidad, no hay razón. Pablo nos da esa razón de peso para no dejarnos llevar cautivos, como un botín de guerra, como un prisionero de guerra. Dice, versículo 9 y 10, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí, pues yo otra propuesta que tengo, pero me gusta hacerlo para reflexionar en lo que nos está diciendo la Escritura. También podríamos decir algo así: ya que Cristo es Dios hecho carne, ya que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y además en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y ya que nosotros estamos completos en Él, ¿qué necesidad tenemos de buscar o atender filosofías elaboradas conforme a las tradiciones de hombres corruptos de entendimiento, hombres que no reciben la palabra de Dios como verdad? Porque todas las filosofías que propongan algo distinto o incluso contrario a la palabra de Dios salen de mentes corruptas de entendimiento. Provienen de mentes de hombres que rechazan la verdad de Dios. No tenemos parte ya con eso. No tenemos parte ya nosotros con eso. Nuestra porción es Dios. Nuestra porción es Jehová, dice la Escritura. Nuestro deleite está en la palabra del Señor, en la persona de Cristo, en conocerle a Él, en indagar en nuestro corazón de qué dimensión es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios para con nosotros. Es lo que nos toca. Filosofías que pretendan sustituir o ponerse en lugar del consejo de Dios, hermanos, necesitamos estar alertas y rechazarlas, porque ya no tenemos necesidad de eso. Debemos estar atentos a Cristo y a su doctrina y dejarnos cautivar por Cristo y por su doctrina. Entregar nuestra vida, nuestra alma, nuestros pensamientos a Cristo y a su doctrina. Él es lo que desea. Él nos ha llamado con una voz de amor, estando nosotros muertos y perdidos,
Tanto quiso llamarnos a la comunión con Él que entregó a su Hijo para que Él tomara nuestro lugar en la cruz. ¿De qué tamaño es el amor de Dios? ¿De qué tamaño es el beneficio que Dios quiere hacer en el corazón de todo hombre y ha hecho ya en el corazón de muchos de nosotros? ¿De qué tamaño, de qué dimensión es eso como para soslayarlo, como para dejarlo a un lado, como para entretener nuestra mente y pensamientos en otras cosas que no agradan a Dios y que no abonan nada a nuestra vida? Esa es la advertencia. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Más bien, déjate cautivar por Cristo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo está a punto de presentarnos una serie de razones por las cuales estamos completos en Cristo. Es decir, no nada más es una expresión. Va a presentar una serie de motivos, de razones por las cuales podemos decir: estoy completo en Cristo por esto y por aquello. No es una lista exhaustiva de todo lo que Cristo ha hecho y hace en nuestra vida, es más bien enunciativa nada más. Son meras declaraciones, ejemplo de lo que Cristo es para nosotros y por lo tanto de la plenitud que tenemos en Él. Pero antes de leer esa serie de cosas o de razones, quisiera que notáramos que al final del versículo 10, el apóstol Pablo hace una aclaración que pareciera a priori fuera de lugar o al menos innecesaria. Miren el versículo 10, esa letra B sale sobrando, es el versículo completo. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La pregunta que me surgió a mí: ¿por qué dice eso último? ¿Por qué incluir ahí esa aclaración de que Él es la cabeza de todo principado y potestad? Porque Pablo pudo haber dicho otra cosa, lo pudo haber dicho de otra manera. Y vosotros estáis completos en Él, que es el Hijo de Dios. Pudo haber dicho eso. O pudo haber dicho: y vosotros estáis completos en Él, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O pudo haber dicho: y vosotros estáis completos en Él, que es quien sustenta todas las cosas. O también pudo simplemente haber dicho: y vosotros estáis completos en Él. Punto. ¿Verdad? Pero Pablo agrega esto: estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y yo veo y creo que añade esta aclaración porque precisamente una de las filosofías, uno de los engaños que se estaban enseñando en Colosas era la adoración a los ángeles. Y como hemos visto en otras ocasiones, los ángeles forman parte de esas potestades y esos principados. Porque esas potestades y esos principados son seres espirituales en las regiones celestes. Los ángeles forman parte de esos ejércitos de principados y potestades. Y también vimos que hay ángeles caídos y hay ángeles fieles a Dios. A lo que se está refiriendo aquí el apóstol es a los primeros, a los ángeles caídos. Vamos a ver cómo dice el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esta adoración a los ángeles ya estaba siendo enseñada en Colosas. Y posiblemente algunos creyentes estaban cayendo en el error y estaban siendo llevados a adorar a los ángeles, considerándolos por su naturaleza superior a la del hombre, dignos de adoración. Estaban siendo engañados. Y la presentación de la filosofía era
sumamente espiritual, con una apariencia de humildad de los maestros que enseñaban aquello, de tal manera que los hermanos estaban confusos, por decirlo menos, y algunos estaban quizá cayendo. Y Pablo advierte, no hagas eso. Eso es una idolatría abominable. ¿Por qué? Porque el hombre está adorando a la criatura antes que al Creador. Porque los ángeles fueron creados por Dios. Son creación de Dios. No son igual a Dios de ninguna manera. No hay nada ni nadie en todo el universo igual a Dios. La unicidad de Dios es absoluta. Él es único. No hay nada que pueda decir, yo estoy un escaloncito abajo de Dios. No hay absolutamente nada. Solo Cristo, hermanos, es digno de ser adorado, de recibir culto de adoración, porque solo Cristo fue inmolado en la cruz por ti y por mí. Solo Cristo y nadie más resucitó con poder de entre los muertos. Solo Cristo demostró lo que dijo. Yo soy Dios. Lo dijo en diferentes maneras, lo vimos hace casi un mes, ¿no? En la primera parte del mensaje anterior. Y esto de la adoración a los ángeles como algo reprobable delante de Dios le quedó muy claro al apóstol Pedro. Ustedes recordarán aquella escena cuando el apóstol va con aquel centurión llamado Cornelio. Dios lo mandó a Pedro a que predicara el evangelio. Y dice la escritura que cuando Cornelio vio a Pedro, dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. El apóstol Pedro, con toda y su jerarquía, con toda y su importancia o relevancia en la historia de la iglesia, sabía perfectamente esto. Yo soy hombre, yo no merezco recibir adoración. Y le dijo al centurión, levántate, no me andes adorando, yo soy igual que tú, yo soy un simple hombre. Hoy en día, y a través de la historia, y lo veíamos en la escuela dominical, al hombre le gusta ser adorado. Los emperadores tenían sus templos para que les adoraran, los emperadores romanos, quiero decir, es lo que estamos viendo, parte de lo que estamos viendo en la escuela dominical, tenían sus templos y tenían una liturgia de adoración en donde los sacerdotes de ellos hacían sacrificios a su favor y obligaban a otros a presentarles sacrificios de adoración. Y no son los únicos los emperadores romanos. Hoy en día hay gente que vive de la adoración de los demás. Seguramente es la condición de muchos artistas, la condición de muchos músicos, la condición de muchos, incluso pastores, personajes religiosos alrededor del mundo, políticos. Es una condición heredada directamente por el padre de mentira, que es Satanás. Pero Pedro lo tenía muy claro. No me adores, yo soy hombre. Y también los mismos ángeles lo saben. Apocalipsis 22, del 8 al 9 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahí tenemos un ejemplo contundente de uno de los ángeles, mensajero directo del Señor Jesucristo para la revelación del Apocalipsis. Fue adorado, se postró Juan para adorarle y dijo, no me adores a mí, adora a Dios. Yo soy a lo más consiervo tuyo. Estamos en el mismo nivel de servicio para con nuestro Dios. Hermanos, esto de la adoración a los ángeles es algo actual también. Basta con que veas el periódico, basta con que veas las redes sociales y los reenvíos de
la angelología o algo parecido. Y tal querubín y tal serafín y tal arcángel y hay adoración a ángeles hoy en día. Pero la Escritura nos dice claramente a nosotros, como hijos de Dios, adora a Dios. Los ángeles no fueron creados para que nosotros los adoremos. Satanás quiere la adoración. ¿Recuerdan la tentación que le presentó a nuestro Señor Jesucristo diciéndole: todos estos reinos del mundo yo te los doy? ¿Sí qué? Si postrado me adoras. Vean el alcance del enemigo de nuestra alma, tentando al Señor Jesucristo a postrarse y adorarlo a Él. Lo que Satanás ha querido siempre. Y muchos hombres a través de la historia lo buscan. Bueno, en Colosas había esa doctrina. Se estaba enseñando esa doctrina. Hay que adorar a los ángeles, son mensajeros de Dios. Es más, la ley fue dada al pueblo de Israel por la intervención de ángeles. Eso lo dice la Escritura. Pero lo que no dice la Escritura es que debamos adorarlos. Al contrario, vean lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. No son todos, hablando de los ángeles, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hermanos, los ángeles, por más fuerza que tengan que nosotros, son siervos de Dios. Son servidores de Dios a nuestro favor. A nuestro favor. No para que reciban adoración de nuestra parte. Los ángeles o los principados y potestades fueron ya derrotados por Cristo. Ahí tenemos, bueno, parece que a mí se me apagó, pero acá espero que lo sigan viendo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en última instancia, todos los ángeles, todos los principados y potestades fueron creados por Dios para adorar a Cristo Jesús. Vean cómo lo dice Hebreos 1 del 6 al 8. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién es el primogénito? El Señor Jesucristo. ¿Y quién les está diciendo a los ángeles esto? Dios Padre. Él dice: adórenle. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cristo es Dios. Y el Padre le da testimonio aquí y le dice a los ángeles: adórenlo, adórenlo. Y los ángeles que entendieron bien ese mensaje le dijeron a Juan: no, a mí no me adores. Yo soy consiervo tuyo y de los profetas y consiervo de todos los que guardan las palabras de este libro. Hermano, eso somos tú y yo. Necesitamos asirnos de la palabra de Dios, conocer la doctrina, abrazar la doctrina de Dios tal como ha sido enseñada. Los ángeles son simplemente consiervos nuestros. No les debemos culto de adoración, de ninguna manera. Por eso el apóstol Pablo incluyó esa aclaración al final del versículo 10, de que Cristo es cabeza de todo principado y potestad. Él está por encima de cualquier legión de ángeles. Los ángeles son siervos de Él. Los ángeles deben adorarle a Él. Ahora sí vamos a repasar de manera breve estas verdades que Pablo enuncia solo como un ejemplo de todas aquellas cosas por las cuales podemos decir y saber y creer y gozarnos en que estamos completos en Cristo Jesús. Versículo 11 dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano.
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Muy probablemente en Colosas había algunos que seguían insistiendo en que tenía que ser circuncidado toda aquella persona que pretendiera ser salvo. Seguía esa exigencia falsamente pretendida. Era una circuncisión hecha en la carne, hecha con mano humana, pero la circuncisión de la que Dios está hablando aquí, a través de Pablo, es la circuncisión de Cristo, dice. Y esa circuncisión no necesita de un cirujano, no necesita de un bisturí físico, es una circuncisión que Dios hace en el corazón de cada creyente. Desde Deuteronomio 30, versículo 6, lo dijo él muy claramente. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Qué tremendo, ¿no? Notemos que solamente podemos amar a Dios de todo corazón y con toda el alma si somos circuncidados con la circuncisión de Cristo. Antes de eso podemos profesar amar a Dios y en los hechos ser otra cosa. Pero la condición obligatoria para que nosotros podamos amarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma es que Dios nos dé vida nueva. Que Dios nos haga nacer de nuevo. Y esa regeneración se verifica mediante esta circuncisión del corazón, cuando Dios nos hace nacer de nuevo. Fuimos sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. Esa es otra razón y la encontramos en el versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y esto, hermanos, habla de una plena identificación con nuestro Señor. Estamos plenamente identificados con el Señor a través de su muerte, porque Cristo murió en nuestra representación y murió en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados. Porque solamente Cristo, solamente un ser perfecto como Él, podía derramar su sangre para perdonar nuestros pecados y que Dios aceptara ese sacrificio. Si a mí me crucificaran por mis propios pecados, no serviría absolutamente de nada. De nada. Porque soy un hombre corrupto, porque mi sangre no tiene el poder y porque Dios la vería como una ofensa para Él. Pero cuando hablamos del amado Hijo de Dios, sin pecado, que decidió voluntariamente apropiarse del pecado de todos nosotros y llegar a la cruz para morir tomando nuestro lugar, derramar su sangre hasta la última gota, entonces Dios vio ese sacrificio como perfecto, como suficiente, y dijo, esto es perfecto, y por lo tanto lo levantó de entre los muertos. Él dio testimonio, dice el Espíritu Santo da testimonio de que Cristo es Hijo de Dios, resucitándole, habiéndole resucitado de los muertos. Fue un sacrificio perfecto y fue agradable delante de Dios. Y esta es una verdad para nosotros. Fuimos sepultados con Él y fuimos resucitados también con Él. Y aunque esta es una realidad completa, sabemos nosotros que nuestra resurrección se va a verificar cuando primeramente muramos y que el Señor Jesucristo regrese. Entonces, dice la Escritura, seremos transformados. Esto mortal será revestido de inmortalidad. Esto corruptible
será vestido de incorrupción y tendremos un cuerpo semejante al cuerpo glorioso del Señor Jesucristo. Y esa resurrección se va a verificar pronto, hermanos, en cada uno de nosotros. Pero para Dios esto es un hecho, es una verdad real, como también lo podemos verificar allá en su casa, lo pueden leer en Romanos capítulo 6. Continuamos en el versículo 13 que nos dice que hemos recibido vida y perdón de pecados. Y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y esto se refuerza a través de la Escritura, especialmente en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Toda persona que no está en Cristo Jesús por fe está delante de Dios muerta en pecados y delitos. Esa es la condición de todo ser humano que nace en esta tierra. Tiene que llegar el momento específico en donde escuches el evangelio del Señor y creas en ese evangelio y empiezan a detonarse una serie de maravillas que Dios hace. Circuncida tu corazón para que lo puedas amar con todo tu corazón y toda tu alma, para que vivas. Te hace miembro de la familia de Dios. Perdona todos tus pecados. Los aleja de su presencia. Te da vida eterna. Te llama hijo amado. Todo eso ocurre cuando por fe recibes el evangelio de Cristo, que dice que Cristo murió en la cruz por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y lo que tenemos que creer es primeramente que somos pecadores y que nuestro pecado nos separa totalmente de Dios, que es un Dios santo. Necesitamos creer eso primeramente. Alguien dice por ahí que no puedes arreglar un problema a menos que aceptes que tienes un problema. Si yo no acepto que tengo un problema, pues no lo voy a solucionar porque no lo acepto como un problema. Esto es de una gravedad total. Tú tienes que recibir y creer lo que Dios dice, que si tú no estás en Cristo, estás muerto en delitos y pecados. Pero que en Cristo Jesús, por fe, exclusivamente en Cristo Jesús, podemos arrepentirnos y recibir perdón de pecados. Viene otro motivo por el cual podemos decir que estamos completos en Cristo. Versículo 14. Todos esos pecados, todo ese pecado que tú sabes que tienes en tu vida, tiene un registro en donde por todos esos pecados hay una sentencia correspondiente a toda esa lista de pecados. Y toda esa lista de sentencias, la Escritura lo llama el acta de los decretos contraria a nosotros. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, Cristo anuló el acta. Cristo dijo, esto que estaba en contra de Raúl, por todos estos pecados de Raúl, merecían este castigo. La Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Necesitas creer, acércate a Jesucristo. No detengas, no pospongas esa decisión para mañana. Hoy es el día en donde tú tienes que reconocer tu pecado, pedirle perdón a Dios y esperar de Él perdón y vida eterna. Y entonces estaba esa acta de cada uno de nosotros, y cuando creímos en Él, cuando pusimos toda nuestra confianza en Cristo Jesús, ¿qué hizo el Señor? Tomó esa acta, la anuló, la clavó en la cruz, la quitó de en medio y ya no hay estorbo.
porque el pecado estorba nuestra relación con Dios. Pero el Señor quitó esa acta de decretos que nos era contraria y tenemos acceso pleno a Dios. Necesitas arrepentirte. Necesitas llegar a Cristo. La deuda está saldada, hermanos. Nuestro Señor anuló el acta, la quitó de en medio y por la eternidad nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y Pablo cierra con un glorioso, para mí un glorioso por tanto. ¿Se acuerdan, no? Por tanto, por todo lo que hemos dicho, versículos 16 y 17, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esta lista de estos dos versículos, todas estas cosas apuntan a la ley de Moisés, a ritos, sacrificios, fiestas solemnes, días de reposo. Hacen referencia a la observancia a esta ley. Por eso dice, nadie te juzgue en estas cosas. Ya como creyentes no estamos obligados a guardar la ley de Moisés. Y sabemos, nos enseñaba nuestro hermano Isaac hace unos meses, sabemos que hoy en día en las iglesias, en el mundo, está proliferando una enseñanza que te está tratando de seducir a que continúes atado a la observancia de la ley de Moisés, cuando ya estamos en Cristo. Y como creyentes, hermanos, no estamos obligados a observar la ley de Moisés. Todas estas cosas, dice aquí claramente, son solamente una sombra de lo que ha de venir. Y luego aclara quién es el que proyecta la sombra. Dice, pero el cuerpo es de Cristo. El que proyecta la sombra es Cristo. No tiene ningún sentido seguir atados a la sombra cuando tenemos el cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? No sé qué tanto se vaya a ver, pero si yo al uso eso, aquí en el piso hay una sombra por esta luz. Ahí está. Si yo sería por lo menos un insensato si en lugar de ver la palabra quisiera ir a ver la sombra. No hay nada ahí. Esto es lo valioso, esto es la esencia. Cristo, el cuerpo es de Cristo, hermanos. Todas estas fiestas, todas estas actividades, toda esta liturgia, sacrificios, etcétera, etcétera, son meramente la sombra. Estaban ahí para preparar al pueblo de Israel hacia lo que venía. Y lo que venía es Cristo. Porque dice la Escritura que el fin de la ley es Cristo. Y dice la Biblia también que Dios puso la ley al pueblo de Israel para que funcionara como un ayo, es decir, un tutor o un maestro, de esos que toman de la mano a los niños chiquitos y los llevan a enseñarles todo mientras los papás están en el trabajo. Pero cuando ya crece el niño ya no tiene necesidad de ese ayo o tutor. Ya tienen una relación directa con sus padres, ya tienen una relación directa como adultos. Esa alegoría nos dice lo mismo. El Señor fue poco a poco revelándole a su pueblo a través de aquellas fiestas, sacrificios y demás, a través de aquellas sombras, les fue diciendo poco a poco la gloria del Hijo que venía. Y Cristo, ya presente Cristo, hace 2000 años se manifestó como el Hijo de Dios. Hermanos, ya no necesitamos ayo, no necesitamos tutor, no necesitamos la sombra. Tenemos a Cristo, que es el que proyecta la sombra. Hermanos, con esto quisiera ir cerrando. Este capítulo, especialmente este capítulo, se puede y seguramente se ha y será enseñado y predicado de una manera mucho más clara de lo que yo he podido hacerlo. Y merece ser revisado una y otra vez, de manera más extensa, de mejor manera, con mayor profundidad. Pero por lo pronto creo
que lo que hemos visto hasta hoy en la carta a los Colosenses no es algo que nos deba dejar como si nada hubiéramos oído. Creo que en nuestro corazón debe de estar burbujeando el gozo del Señor por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace, por todas estas razones. Ya no hay barrera entre nosotros y Dios. El Señor la quitó de en medio, la barrera. Nos perdonó los pecados. Nos ha resucitado con su Hijo, porque estamos puestos en su Hijo. Lo único que Él está esperando es que cada persona, que nuestros conocidos, que nuestros familiares, escuchen el Evangelio y crean el Evangelio. Porque es la única manera en que tú y yo podremos estar algún día delante de Dios, en la gloria de Dios. Lo más importante entonces es saber estas verdades, creer estas verdades y deleitarnos, hermanos, en estas verdades. Deleitarnos reconociendo la supremacía absoluta de Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es el Rey soberano del universo y nosotros estamos completos en Él. No estamos en algo inferior, no estamos en algo residual, no estamos en algo por allá menospreciado, estamos en Cristo Jesús. Y dice la Escritura, estamos completos en Él. Reflexiones finales, como me ha gustado presentar esto. Cristo es superior a los ángeles, superior a todas las potestades y principados, superior a las demandas de la ley de Moisés, superior a la muerte, superior a todo en todo. Estamos completos en Cristo. Hemos muerto y resucitado con Cristo. Hemos sido circuncidados con la circuncisión del corazón efectuada por Dios. Tenemos vida en Cristo, el perdón de pecados. Aquella acta de decretos que tenía el registro de nuestros pecados y la sentencia que estos merecían fue anulada por Cristo. La quitó de en medio, la clavó en la cruz. Ya no tiene validez contra nosotros. Eso es de gozo, hermanos. Ya ni tú ni yo, si estamos en Cristo, ya no hay obstáculo. Podemos entrar directamente ante la presencia de Dios con toda confianza para alcanzar misericordia, para alcanzar gracia, el oportuno socorro. Él está con sus brazos abiertos en el trono esperando, invitándonos a que vayamos a Él. ¿Qué esperas para ir? Si tú estás aquí y no tienes a Cristo en tu corazón porque tú sabes que Cristo no mora en tu corazón, yo te animo, arrepiéntete de tus pecados. Hoy, pídele perdón a Dios. Ruégale al Señor Jesucristo que tenga misericordia de ti y que te dé todo esto. Perdón de pecados, estar en Cristo, saberte resucitado con Él. Que el acta de decretos que todavía está contra ti sea anulada por el Señor. Yo te animo a que no lo dejes para después porque no sabemos si el después va a contar contigo. Tenemos a Cristo, punto número 3, cuyo cuerpo es el que proyecta la sombra. No tenemos necesidad de depender de la sombra. Busquemos a Cristo, adoremos a Cristo, demos gracias a Cristo por su sacrificio en nuestro lugar. Amén. Gracias, Señor, bendito seas. Te damos gracias por el sacrificio y ahora queremos también recordar ese sacrificio. Queremos hacer memoria de ti a través de la Santa Cena que tú nos has dejado instituida para que te recordemos. Y no con una actividad llena de pompa y circunstancia y luces y magnificencia, sino con una celebración sencilla, pero que muestra la comunión que tenemos contigo y unos con otros al comer el pan que representa tu cuerpo y al tomar del jugo de la vid que representa tu sangre derramada por todos nosotros, Señor. Gracias porque has dejado esto para nuestro bien, para recordarte, para hacer memoria de ti.
y para recordar que tenemos comunión a través de ti en esta cena, Señor. Gracias te damos.